Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 21 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 21 muy importante que habla sobre la obligación de resolver por parte de la Administración. ¿Resolver el qué? Pues los procedimientos administrativos. ¿Qué va a ser sino en esta ley? Bien, y así sin más dilación, al ser un artículo largo, comenzamos rápidamente. 21.1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Así que, como bien dice el título de este artículo, la Administración está obligada. ¿A qué? Pues a dos cosas, porque resolver implica dos cosas. La primera de ellas es dictar resolución expresa y la segunda es notificarla. Porque claro, ¿cómo se enteran los interesados? Pues la Administración tiene que notificar esa resolución expresa. ¿Y qué es esa resolución expresa? Pues es un pronunciamiento formal y específico sobre una solicitud o procedimiento. Es decir, expresa, tiene que expresarse, tiene que no ser tácito, no tiene que ser por silencio. Una resolución que se vea, palpable. Bien, cualquiera que sea su forma de iniciación, termina concluyendo este párrafo. Es decir, los procedimientos pueden iniciarse de oficio, es decir, la Administración de motu propio inicia un procedimiento, o a solicitud del interesado, es decir, el que le pulsa el botón del procedimiento es el interesado. Pues bien, cualquiera que sea la forma en que se haya iniciado, la Administración está obligada sí o sí a dictar resolución expresa y notificarla. Las dos cosas. Seguimos. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Bien, así que una serie de casos especiales, casos de prescripción, que vamos a ir diciendo lo que es cada uno. Prescripción es la pérdida de un derecho por no ejercerlo en un plazo establecido. Renuncia al derecho, siguiente caso, es el acto voluntario de uno mismo de abandonar un derecho. Caducidad del procedimiento es la extinción del procedimiento por inactividad. Y por último, desistimiento de la solicitud, que es renunciar a continuar con una solicitud. Pues bien, en esos casos, y en otro caso más, un quinto caso, desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, es decir, desaparece el motivo por el que se inició el procedimiento. ¿En qué consiste la resolución en estos 5 casos? Pues consiste en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso. Declaración de la circunstancia que concurra en cada caso con indicación de los hechos producidos y normas aplicables. Es decir, en este tipo de casos en el que parece que el procedimiento va a morirse, pues la resolución simplemente dirá lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Se ha prescrito, se ha renunciado al derecho, ha caducado el procedimiento, se ha desistido de la solicitud, ha desaparecido el objeto. La resolución contendrá cuál ha sido el motivo. Bien, seguimos. Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. Así que, ¿qué dice este tercer párrafo en relación al primero? Pues que hay ciertos procedimientos en los que no hay obligación de resolver por parte de la Administración. ¿Y cuáles son esos casos? Pues terminación del procedimiento por pacto o convenio. Es decir, hay un acuerdo entre las partes y se decide que el procedimiento por un pacto o convenio va a finiquitarse. Pues bien, en ese caso no hace falta ni resolver ni notificar. Y también en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos, segundo caso en el que no hay que resolver, sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación. Ambas cosas las veremos
En futuros artículos ya explicamos más o menos lo que era la declaración responsable y las comunicaciones, pero lo veremos en próximo artículo en profundidad. Pero lo importante de este párrafo es que en estos dos casos no hace falta dictar resolución expresa y notificarla. A eso se refiere el párrafo 3 en relación con el párrafo primero. Seguimos. 21.2. Plazos. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Así que, plazo máximo. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver? Es decir, para dictar resolución y notificarla. Pues el fijado por la norma. El fijado por la norma del correspondiente procedimiento. El que diga la norma. Pero dice el segundo párrafo del 21.2 que no podrá exceder de 6 meses. Así que máximo plazo para resolver 6 meses. Podrá ser menos si lo dice la norma reguladora del correspondiente procedimiento. O podrá ser más en caso de que una ley lo diga. En caso de ley o derecho de la Unión Europea. Esas son las excepciones por las que se puede rebasar el plazo de obligación de resolver. Seguimos. 21.3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán a. En los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación. B. En los iniciados a solicitud del interesado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para su tramitación. Así que, plazo por defecto, en el caso en el que las normas no digan cuál es el plazo máximo, el plazo por defecto son 3 meses. 3 meses para resolver cuando las normas no fijen el plazo máximo. ¿Y cómo se cuentan estos plazos? Pues depende de cómo se haya iniciado el procedimiento. En el caso de que se haya iniciado de oficio, pues se empieza a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. En el caso de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ¿cuándo se empieza a contar? Pues no desde la fecha en que el interesado firma la solicitud, sino cuando haya tenido entrada en el registro competente para su tramitación. Es decir, puede haberse presentado incluso en otro registro electrónico de una administración u organismo que no es competente para tramitar ese procedimiento y por tanto ese plazo no empezaría a contarse. Pero una vez que llegue esa solicitud a la entrada del registro correspondiente, es decir, el registro de la administración que tramita, ahí ya sí empezamos a contar. Así que haya tenido entrada en el registro electrónico competente para su tramitación. Bien, vamos a bajar este largo artículo. Iríamos por aquí. Vale, nos queda la mitad más o menos. Así que continuamos. Vamos a intentar que no se alargue mucho el vídeo, que los vídeos largos pueden ser más tediosos. 21.4. Las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. Así que, en el portal web, publicar y mantener actualizadas a efectos informativos, ojo, no vinculantes. Las relaciones de procedimientos de su competencia, es decir, listados de procedimientos como una carta de servicios de la administración, relaciones de procedimientos que esa administración es capaz de llevar a cabo. Y también, junto a eso, se indican los plazos máximos de duración de los mismos. Y a su vez, junto a esa relación de procedimiento y esos plazos máximos de duración de los mismos, efectos del silencio administrativo. ¿Y qué es el silencio administrativo? Que lo veremos en profundidad ya mismo, pero así a bote pronto, es la falta de respuesta de la administración ante una solicitud
que puede interpretarse de diversas maneras según la legislación. Ya veremos cómo se comporta el silencio administrativo en futuros artículos próximos. Pero ya sabemos que lo que tiene que estar publicado y actualizado en el portal web. Procedimientos de la competencia de la administración, plazos máximos y efectos del silencio. Seguimos. En todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que le pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración o organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Bien, así que obligación de las administraciones públicas es informar a los interesados. ¿De qué? Del plazo máximo. Obligación de que el interesado sepa el plazo máximo para su procedimiento. Plazo máximo también para notificarlo. Y así como los efectos del silencio. Efectos del silencio administrativo. El interesado tiene que estar informado en todo momento de cuándo, hasta cuándo debe esperar una resolución. Y en caso de que ese plazo expire, pues cómo interpretar el interesado ese silencio administrativo por parte de la administración. ¿Y cómo va a informar la administración de esto al interesado? Pues si el procedimiento se ha iniciado de oficio, se incluye esa mención, esa información que acabamos de decir, en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio. Ahí mismo irá pues el plazo y efectos del silencio. Pero también se pueden iniciar los procedimientos como aparte de oficio a solicitud del interesado. Así que en caso de que sea solicitud del interesado, ¿dónde irá la información de este párrafo que estamos comentando? Pues en una comunicación que recibirá el interesado ¿cuándo? En los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento, vamos a subrayar solicitud iniciadora, en el registro electrónico de la administración u organismo competente para su tramitación. Así que en el registro del competente para su tramitación. ¿Os suena esto a lo que acabamos de ver en el 21.3? A partir de cuando computan el plazo, pues exactamente igual es este párrafo al 21.3. Tiene sus similitudes en cuanto al 21.3 de iniciación de oficio y iniciación a solicitud del interesado. Importante saberse el plazo en el que esta comunicación de este párrafo se dirigirá al interesado, que son 10 días siguientes desde que se reciba en el registro de la administración competente para tramitar, no en cualquier registro, sino en el competente para tramitar. Bien, y en este último caso, que se refiere a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ¿qué indica además esa comunicación? Pues fecha en la que la solicitud ha sido recibida por el competente. Pues para que el interesado sepa a partir de cuándo empieza a computar el plazo para resolver. Este es el propósito de esta última frase. Continuamos. 21.5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. Así que este 21.5 se refiere a Houston, tenemos un problema. Hay muchas solicitudes o hay muchas personas y puede que se incumpla el plazo máximo de resolución. Pues ¿qué ocurre? Que la administración habilita medios personales y materiales para cumplir con los plazos.
con el despacho adecuado y en plazo. ¿Y quién habilita estos medios personales y materiales? Pues el órgano competente para resolver, a propuesta del instructor, del órgano instructor, o el superior jerárquico del competente para resolver, a propuesta de este, del competente para resolver. Así que dos casos, dos posibilidades para habilitar medios personales y materiales en caso de peligro de incumplimiento del plazo máximo de resolución. Caso 1. Propone el órgano instructor y el competente para resolver dice, venga, vale. O propone el órgano competente para resolver y el superior jerárquico dice, venga, vale. Así serían los dos casos para habilitar medios personales y materiales, en caso de posible incumplimiento para resolver. Y por último, 21.6, el personal al servicio de las administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiera lugar de acuerdo con la normativa aplicable. Así que, ¿quiénes son los responsables de esto? Pues el personal que tenga a su cargo el despacho de asuntos, titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son responsables de que los procedimientos se cumplan en plazo. ¿Qué diferencia hay entre despachar e instruir? Pues despachar implica resolver y tiene un sentido de concluir el procedimiento. Es decir, despachar es, venga, vayan pasando los procedimientos, vayan pasando. Y instruir se refiere a la fase de recopilación de información del procedimiento. Es decir, la creación del expediente de cara a resolver. Es como tramitar el procedimiento. Así que, responsables para cumplir con el plazo, el personal al servicio que tenga a su cargo el despacho de los asuntos y titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver. Estos dos componentes son los responsables. ¿Y qué pasa si se incumple la obligación? Pues sí o sí hay responsabilidad disciplinaria. Sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo a la normativa aplicable. Así que puede haber más responsabilidad, según la normativa aplicable, no solo responsabilidad disciplinaria. Pero sí o sí habrá responsabilidad disciplinaria. Así que sin más, hemos analizado este intenso artículo 21 de obligación de resolver, muy importante, los plazos máximos, las excepciones, desde cuándo computa el plazo, qué es el silencio administrativo, quiénes son los responsables, qué pasa si no se cumple el plazo, en fin, una barbaridad de cosas que hay que aprenderse, pero poco a poco, con el repaso continuo, repaso repetido, se va interiorizando. Ya lo veréis, hacedlo y lo comprobaréis. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo 22. Un saludo.